Varios computadores. Adelante, mi autor. Bien. Bien, muy buenas noches, mis queridos hermanos, mi hermano Pablito y todos los demás, mis hermanos que se han conectado. En el nombre del Señor Jesucristo, quiero invitarle a que podamos buscar la palabra del Señor en la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4 y daremos lectura desde el versículo número 13 hasta el capítulo 5, versículo número 11. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 hasta el capítulo 5, versículo número 11. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Cuando mi hija pequeña tenía unos 3 añitos de vida y salía a jugar al patio, se iba diciéndonos, papi, mami, yo voy y vuelvo. Lo gracioso de ella es que no volvía más hasta un buen rato después, cuando la salíamos a buscar al patio. No obstante, mis queridos hermanos, tenemos nosotros un Dios que no es como un niño, ni menos como nosotros, los hombres, que a veces mentimos. La palabra de este Dios es veraz, porque había prometido en el Antiguo Testamento que vendría una vez el Cristo y que le era necesario padecer y resucitar al tercer día, lo cual, como ya sabemos, él cumplió y ascendió a los cielos a preparar morada para un día volver a tomarse a sí mismo, o sea, los hijos de Dios, para que donde él está, nosotros también estemos con él. Acerca de esta promesa es que se refiere la enseñanza del apóstol Pablo a los tesalonicenses, quienes tenían problemas que les estaban haciendo titubear porque sus seres queridos estaban falleciendo mientras que Cristo aún no venía. De esta manera es que Pablo exhorta a sus hermanos sobre las características y detalles en torno al retorno del Señor. Por lo tanto, la segunda venida de nuestro Señor tendrá las siguientes características. Observemos cada una de estas características. Una de las características de la segunda venida de nuestro Señor es que será con el traslado de la iglesia hasta la presencia del Señor, como nos indican los versículos 13 al 18 del capítulo 4. ¿Cómo será este traslado de la iglesia hasta la presencia del Señor? El Señor mismo descenderá del cielo, nos dice la palabra.
Es decir, cumplirá su promesa en que corporalmente y de manera personal se manifestará a los suyos en las nubes. Igualmente será bajo la orden soberana del Señor, o sea, con su propia voz de mando, con aquella misma voz que creó el universo, la misma que un día ordenó a Lázaro salir fuera de la tumba y éste resucitó. Esa misma ordenará para este día glorioso el rapto de su iglesia. Igualmente será con voz de arcángel. El arcángel es literalmente jefe de ángeles. Quiere decir que es el que coordina a los ángeles conforme al propósito de Dios. Los ángeles están al servicio del Señor que los usa conforme a su propósito y fines. Este día glorioso, los ejércitos celestiales estarán bajo la voz de autoridad del Hijo para el servicio de los herederos de la salvación. También habrá trompeta de Dios. El sonido de trompeta señala el final de una época y el comienzo de otra. Como ocurre en otros lugares en la Escritura, por ejemplo, en el año jubilar que comenzaba con el toque de trompeta en Levítico 25:9 y expresaba el final de un ciclo de tiempo y la entrada al disfrute de las bendiciones que comportaba ese año jubilar. Además, las trompetas servían para convocar al pueblo de Dios para ocasiones especiales, reunirlo frente al tabernáculo, convocarlo a la guerra y para otras ocasiones solemnes, como nos dice en Números 10, 1 al 10. El sonido de trompeta está usándose aquí como un elemento de advertencia de que un tiempo, el de la iglesia peregrina, ha terminado para dar paso al de la iglesia gloriosa. El sonido de trompeta es una figura elocuente para referirse al comienzo de algo extraordinario. Aquí expresa también la convocatoria celestial a los creyentes, a unos para resurrección y a otros para transformación, que los prepare para acudir primero al encuentro con Jesús y luego a compartir con Él las riquezas de gloria. Pero también resucitará primero a los que durmieron en Cristo. ¡Qué gran esperanza! Porque volveremos a ver a nuestros seres queridos. Arrebatará luego juntamente con ellos a los que viven ahora en Cristo, los tomados de Cristo. Nosotros que peregrinamos con las cargas de esta vida presente y dolorosa, saldrá en ese instante nuestro sol de justicia. Y nos encontraremos con el Señor en el aire para estar siempre con Él. El encuentro de Cristo con su iglesia en el aire es de gran importancia, pues es el lugar donde se manifiesta el centro del gobierno y la actividad satánica de quien se llama el príncipe de la potestad del aire, como lo indica Efesios 2:2. Es en el aire donde los ángeles que vienen con el Señor abren camino de victoria por el que Jesús viene al encuentro de la iglesia y hasta sube y pasa al encuentro con el Señor. Es en ese momento que la victoria de la cruz se exhibirá cósmicamente. El Señor derrotó a Satanás en ella. Recogerá a su esposa en el sitio donde el tentador se atribuye como propio y desde donde gobierna sobre los reinos del mundo. Glorioso momento, porque nos reencontraremos con todos los que quedaron dormidos en el camino por el aguijón de la muerte, como cuando vemos en ciertos programas y hemos visto el reencuentro de familiares que no se habían visto en años. Es hermoso ver el consuelo de ellos, pero sabe, lo más glorioso será conocer el rostro maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, el que murió y resucitó por nosotros. Realmente sentiremos que todo valió la pena. ¿Qué nos resta a nosotros, mis queridos hermanos, hacer ante el conocimiento que seremos trasladados un día hasta la presencia del Señor? Debemos seguir adelante en nuestro caminar cristiano, tomados de Jesucristo, porque hay un consuelo que nos trae seguridad de que nada es en vano, sino que hay una esperanza. No podemos entristecernos como los que no conocen a Cristo, sea que murieron nuestros familiares con Cristo, o sea que a nosotros nos halle la muerte antes del traslado de la iglesia. Hay seguridad que seremos resucitados por la voz y el poder de Cristo. Gloria al Señor si nos halle vivos, porque experimentaremos en un abrir y cerrar de ojos el estar viendo las cosas perecederas de la tierra y luego ver el rostro mismo e inigualable de nuestro amado Señor Jesucristo.
solamente que nuestros oídos no estén tapados de mundo cuando suene la trompeta final para que la escuchemos. Prepárate, mi hermano, porque en cualquier momento ocurre. Por eso, mis hermanos, debemos estar velando, porque la segunda venida de nuestro Señor también tendrá la característica que será repentina e inesperada, como nos indican los versos 1 al 11 de este capítulo 5 que hemos leído. Los tesalonicenses sabían esto, que la venida del Señor vendrá así como ladrón, y que también los incrédulos experimentarían destrucción repentina y no escaparán, porque ellos, nuestros hermanos de Tesalónica, no vivían en tinieblas para que aquel día los sorprendiera como ladrón. Nosotros también lo sabemos, pues no somos de la oscuridad ni de la noche, no somos de los que duermen ni de los que se emborrachan, tampoco somos de los que Dios ha puesto para ira. En cambio, somos hijos de luz y de día. Somos de los que estamos alerta y lúcidos haciendo guardia. Somos de los que están vestidos con la coraza de fe y de amor. Somos de los que están protegidos con la confianza de su salvación, cual casco en sus cabezas. Somos de los escogidos por medio de Cristo para salvación. Hermano amado, frente a esta verdad de la palabra, ¿estás preparado para la venida de nuestro Señor? Si estás realmente en luz y no en tinieblas, no debería sorprenderte cuál ladrón cuando Cristo venga por su iglesia. Si realmente estás tomado de Jesucristo, entonces estás velando sobre tu vida espiritual. Entonces te estás santificando, consagrando, limpiando en Él, por Él y para Él. Así como muchas veces cuidamos tanto este cuerpo físico yendo al médico y tomando remedios, cuidemos nuestra salud espiritual, tomándonos el remedio espiritual que el médico Jesucristo nos da por su gracia. Hay un arrebatamiento inminente sobre los hijos de Dios, y ya lo sabes, ¿por qué entonces perder el tiempo en las liviandades y vanidades de esta vida terrenal y que para nada aprovechan? Hoy es tiempo que nos animemos y consolemos los unos a los otros en que Cristo viene. Y hay un juicio sobre este mundo incrédulo, pero los creyentes esperan la venida de su Señor. Edifiquémonos mutuamente en nuestra vida espiritual para que firmes en la roca que es Cristo, nuestra casa permanezca a pesar de los embates de las tribulaciones y tentaciones cuando Él venga. Por tanto, mis amados hermanos, estemos preparados, porque Cristo viene pronto. No sabemos el día ni la hora, pero puede ser en cualquier momento. No obstante, hay una confianza en Cristo, que no experimentaremos la ira de aquella venida, sino que nuestro Señor nos arrebatará antes del juicio de este mundo incrédulo para gozar con Él eternamente el regocijo de los salvados. Nuestro deber mientras Él viene, sin embargo, es velar. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, sino siempre busca aquella fortaleza espiritual y luz de Dios que Él tiene en la reunión de los santos. Instrúyete cada vez más en la palabra. Déjate enseñar en humildad. Cuídate de ti mismo ante las tentaciones de este mundo y lleva una vida de oración. Considera esto para tu cuidado espiritual, mi hermano querido, y para que nunca te descuides de velar, porque hay peligro. Considera las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo a sus discípulos allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 35 al 44. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados,
porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. Dios bendiga su palabra. Perfecto, doctor Marcos. Muchas gracias. Muchas gracias por este sermón de la segunda venida de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia. Muy bien. ¿No? Ya lo devolví, ya lo decía. Listo. Continuamos entonces, mis estimados hermanos, con la siguiente clase que corresponde a la clase 16. Perfecto. Clase número 16 tiene que ver con el último imperio mundial y las dos bestias. El, aquí el concepto bíblico acerca de este hombre, el hombre de pecado, el anticristo. En el Evangelio de Juan dice, muchos anticristos ya se han levantado entre nosotros. Pero también habla acerca de uno solo, y el anticristo. ¿Cuáles son las descripciones que se dan acerca de este, de este imperio del anticristo? En el libro de Apocalipsis se menciona de una bestia, representa el capítulo 13 el poder civil o político. La segunda bestia se refiere al poder o personaje religioso empleado con el apoyo del poder político. Con respecto al anticristo, este es uno de los pasajes más difíciles del Nuevo Testamento. Tranquiliza los ánimos alarmados para que no se pierda, no pierda la cabeza ni por profecía, es decir, por espíritu, ni por mensaje oral o supuestas cartas que el apóstol Pablo había enviado acerca de que la segunda venida de Cristo estaba cerca. Antes de que esto acontezca, debe venir o predice la apostasía. Y también el hombre de pecado. ¿Cuáles son las características de este hombre de pecado? Y el hijo de perdición. La primera característica que nos presenta, de acuerdo a este pasaje bíblico de Tesalonicenses, es que se opone contra Dios. Esa es la primera característica. No solamente se opone todo lo que tenga con referencia a Dios, sino que también pretende él ser Dios. Se va a divinizar entonces. En este sentido, la escuela preterista no estaría muy alejado de la realidad al interpretar el anticristo como refiriéndose a los emperadores romanos, a Nerón u otro, puesto que esto es precisamente lo que habían hecho ellos, divinizarse y demandar adoración de parte de todos los que habitaban dentro del imperio romano, para demostrar de ese modo fidelidad al Estado. Uno de los consejos que se dan al estudio de las diferentes escuelas del libro de Apocalipsis es que no tiene que ser una sola escuela agotar la interpretación del libro de Apocalipsis. Puede ser que se pueda combinar entre la escuela preterista y la futurista, y no sería un error exegético, ya que es un libro profético y una de las características de la profecía es el doble cumplimiento de la profecía. Pudo ser que se haya cumplido en el siglo primero, pero también tenga un pleno cumplimiento o un segundo cumplimiento en los tiempos escatológicos. Se manifestará cuando el que lo detiene sea quitado, en el capítulo 2, verso 6 al verso 7. Después vamos a ver a qué se refiere el que lo detiene y sea quitado. Otra de las características que se presenta acerca del anticristo es que será destruido, será malvado, será inicuo, será destruido. Es obra de Satanás, realizará milagros, prodigios y señales extraordinarias. Nos dice el verso 9 en Apocalipsis, descender fuego del cielo, hacer hablar la estatua, la imagen de la bestia. Son milagros extraordinarios, ¿no? Pero milagros satánicos después de todo. El mismo milagro que realizó Satanás cuando tomó posesión de la serpiente. No solamente
los milagros provienen de Dios, sino que también estamos viendo acá, provienen de Satanás, algunos de ellos. Yo sé que podemos ver milagros en todas las religiones del mundo, aunque no se invoque a Dios. Por esta razón, engañará a los que se pierden en el verso 10, pero solamente a los que se pierden. Con respecto al pasaje bíblico, y no se manifestará hasta que el que lo detiene sea quitado. ¿Quién es el que detiene? El anticristo. Muchas explicaciones han dado. Una de estas explicaciones es que el que lo detiene era el Imperio Romano. Otros se refieren al tiempo de Dios, la Iglesia, el Espíritu Santo, el poder civil, Satanás, el Estado judío. La verdad es permanente que podemos entrar aquí es que el, el anticristo es una fuerza del mal en el mundo de hoy. Dios está en control, el triunfo definitivo de Dios es seguro. Francisco La Cueva, interpretando este pasaje bíblico, y no se manifestará hasta que el que lo detiene sea quitado, él dice lo siguiente: el Espíritu Santo será quitado, pero solo en el sentido de agente incorporador y espíritu corporativo de la Iglesia. Esa es la explicación que da, por lo menos, Francisco La Cueva con respecto al que lo detiene, se refiere al Espíritu Santo. Pero él dice que es en un sentido, es el agente, dice él, el agente incorporador, el agente incorporador y espíritu corporativo de la Iglesia. En ese sentido, ya el Espíritu de Dios no estará. Pero bajo ningún punto de vista podría referirse a un atributo del Espíritu Santo, puesto que el Dios no puede no estar en algún lugar. William Barclay interpreta este pasaje bíblico también, y no se manifestará hasta que el que lo detiene sea quitado. Señala que se trata del Imperio Romano y al que detiene al sin ley. Es decir, el que detiene a la manifestación del Espíritu es el Imperio Romano. William MacDonald indica que posiblemente sea el Espíritu Santo morando en la Iglesia. Seguirá, sin embargo, en el mundo convenciendo de pecado, juicio y justicia. No puede retirarse como espíritu regenerador, sino como en un agente incorporador y espíritu corporativo. Pero en su actividad regeneradora no se puede retirar, porque de lo contrario no se podría explicar la multitud de conversos que van a existir durante la gran tribulación. Su retirada en el arrebatamiento no significa que nadie vaya a ser salvado durante la tribulación. Estoy citando a McDonald, pero aquellas personas que sean salvas no vendrán a ser parte de la iglesia, sino que serán súbditos del reino de Dios. Eh, hay no cuesta aceptar ese punto de vista, la última parte por lo menos de William McDonald, cuando dice no serán parte de la iglesia, sino que serán súbditos del reino. Es decir, habrán dos grupos diferenciadores en el estado eterno, entonces una iglesia y el otro serían súbditos del reino. Es difícil concebir aquella postura de William McDonald. Por su parte, William Hendrickson, comenta que puede ser el poder del bien ordenado gobierno humano el que detiene al anticristo. El principio de la legalidad en contraste con la de la ilegalidad. Y el que lo retiene, es decir, el imperio y el emperador, la justicia y el juez, la ley y el que hace cumplir en la teoría que hasta ahora posee más peso, dice William Hendrickson. No solamente la que posee más peso, sino que la más aceptada dentro de los exégetas o comentaristas bíblicos. Bruce, por otra parte, este mismo texto bíblico, que el que lo detiene es el Espíritu de Dios, a la manifestación del anticristo, Bruce apoya la teoría anteriormente expuesta de Hendrickson al indicar que Pablo hace uso de una mezcla de términos personal e impersonal con la identidad del que lo detiene, pues bajo el Imperio Romano era peligroso hablar de la abolición del Imperio Romano. Imagínense, dice Bruce, que un creyente escribiendo el libro de Apocalipsis, una carta a los tesalonicenses, llegaba a las manos de las autoridades romanas indicando la abolición del Imperio Romano. Este hombre
y los destinatarios de esta carta serían considerados como sediciosos para el Estado, conspiradores contra el Estado, podrían ser aniquilados por esta razón. Además que el apóstol Pablo era ciudadano romano, por lo tanto era mucho peor, era mucho más peligroso que lo indicara explícitamente que se refería o aludía al Imperio Romano. Esa es la razón del lenguaje ambiguo, dice Bruce. Pero este es un pasaje, el que lo detiene, será quitado, es uno de los pasajes más complejos del Nuevo Testamento. Con respecto al anticristo, se ha identificado a muchas personas a través de la historia. Se ha dicho que es la Iglesia Católica Romana, también se ha dicho que el anticristo es el Papa de Roma. Cuando murió Wojtyla, por ejemplo, Juan Pablo II, se decía que el Papa que viene después de él, un Papa negro, ese es el anticristo. Otros han indicado que se refiere al Imperio Romano, el cristianismo apóstata, Judas reencarnado, Nerón reencarnado, el Estado judío, Mahoma, Lutero, Napoleón, Mussolini, Hitler y Satanás encarnado. Y no sé si ustedes han escuchado otro personaje, hermanos, eh, a los cuales se ha identificado al anticristo de un personaje moderno, aparte de lo que ya he mencionado. Parece que no. Creo Necesitamos que todos los son esos personajes. los más mencionados como anticristos. Sí, Saddam Hussein también. Era el otro. Saddam Hussein. Hermano Belén, usted disertó, pero, no me parece que sí, ¿es cierto? O dio el sermón. No me alcancé a Sí, fijar. hermano, Ah, perfecto, sí, ya. Ok. hace como 2 semanas. Ah, ok, ok. Estamos bien. Perfecto. Sigamos entonces. Acá las bestias que salen de una de la tierra, el otro del mar. El Cristo, el anticristo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y los otros? Cristo es el Hijo del Hombre, mientras que el anticristo es el hijo de pecado. Cristo es el Hijo de Dios, mientras que el anticristo es hijo de Satanás. Uno es hijo de justicia, el anticristo es hijo de perdición. Cristo es sobrehumano, el anticristo es superhombre. Cristo el verdadero Dios, mientras que el anticristo pretende ser Dios. Cristo es el redentor, por otra parte el anticristo es el destructor. Cristo es el rey de reyes, mientras que el anticristo es un dictador mundial. Cristo es el agente de Dios, el anticristo agente de Satanás. Cristo es humilde, el anticristo es altivo. Cristo es sacrificial, el anticristo es tiránico. Uno, con respecto a la primera bestia, uno sale de una bestia, acá, uno sale del mar, la otra bestia sale de la tierra. Estas son más o menos la imagen que presenta el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Se ha dicho, esto no tiene que ser necesariamente tal cual como lo estoy presentando, porque hay muchas interpretaciones acerca de lo que estamos viendo ahora. Uno recuerde que estamos viendo escatología. Cuando se ve escatología, no se debe ser dogmático acá, porque se está pisando en arenas muy movedizas. Hay muchas interpretaciones. Además, el libro de Apocalipsis más todavía. Hay varias escuelas de interpretación. La primera bestia es la que sale del mar, según lo que dice Apocalipsis capítulo 13, la segunda bestia de la tierra. La primera bestia es el instrumento de Satanás, la segunda es el instrumento de la primera bestia. La primera bestia, el vicerregente de Satanás, mientras que la segunda bestia, vicario de la bestia. La primera bestia representa el poder secular, la segunda el poder espiritual. La primera bestia tiene 10 cuernos, la segunda bestia tiene 2 cuernos nada más. La primera bestia es un gentil, la segunda bestia un judío, bueno, de acuerdo a una interpretación. La primera bestia, supremo en autoridad, la segunda, subordinado a la primera bestia. La primera bestia se glorifica a sí mismo, la segunda desafía a la primera bestia. La primera bestia aparece primero, la segunda después. La primera bestia gobierna desde Roma, la segunda desde Palestina. La primera bestia, notable por su poder brutal, la segunda por su sabiduría.
La primera bestia, cabeza política; la segunda, cabeza eclesiástica; la primera bestia, falsa deidad; la segunda bestia es falso profeta. Ya, esas son algunas diferencias entre una bestia y de las otras. Las características del anticristo, o de este gobernante de esta coalición de naciones, de acuerdo a lo que nos menciona el libro de Daniel, capítulo 7. Al principio, este hombre era alguien insignificante, diferente de los otros reyes. Su aspecto era mayor que lo de los otros, verso 20. Muy inteligente y gran orador. Alcanzará poder conquistando 3 reinos. La verdadera fuente de su autoridad es Satanás, dice el libro de Apocalipsis. Algunos, yo había escuchado de que el anticristo habían dicho que podría ser un homosexual, basado en Daniel capítulo 11, verso 37, cuando dice: no hará caso del amor de las mujeres. Pero cuando se compara con versiones actualizadas de la Biblia, las otras versiones dicen: no le importan los otros dioses adorados por las mujeres. Más que las mujeres, no le importan los dioses de las mujeres, puesto que él mismo se hace pasar o pretende ser Dios. Lleva a cabo una guerra contra los santos. Se producirá al demandar la adoración como un dios. De la escuela preterista, esto es muy claro, ya que el emperador romano demandó adoración de parte de todos los súbditos del imperio, y por eso se persiguieron a los creyentes. Y el apóstol Juan es uno de las víctimas de esa persecución del imperio romano. Si fue así, y se combina con la escuela futurista, en la gran tribulación también habrá un hombre con esta misma característica de los emperadores romanos que pretendían divinización, o pretendían ser divinos. Y hará lo mismo entonces. Seguirá a todos aquellos que no quieran adorarle. La bestia vencerá a los creyentes en el sentido que quitará la vida de una gran cantidad de fieles. Y el que pone fin a esta persecución es la venida de Cristo a los perseguidores. Con respecto a la venida del Señor Jesucristo también, en escatología hay muchas interpretaciones. Una de estos puntos de vista acerca de la segunda venida de Jesús es la pretribulacionista. ¿Qué dice la escuela pretribulacionista? Señala que Cristo viene antes de la gran tribulación. La segunda venida de Jesucristo es concebida en 2 fases, una invisible, la otra visible, una por su iglesia, la otra con su iglesia, uno en las nubes, y la segunda manifestación gloriosa será en la tierra. Eso es lo que sostiene este punto de vista pretribulacionista. Cristo viene antes de la gran tribulación a rescatar a su iglesia para liberarla del castigo terrible, catastrófico, la ira de Dios que se desata sobre todas las naciones, toda la humanidad incrédula. No todos tienen esta postura pretribulacionista, y de hecho es la moderna, porque nació en el año 1900 con John Derby y con la Biblia anotada de Scofield, que se distribuye en todo el continente latinoamericano. Y por eso que todas las iglesias latinoamericanas, por lo menos evangélicas y pentecostales, somos pretribulacionistas y hemos adoptado esta escuela, este punto de vista con respecto a la segunda venida de Jesucristo. Tienen sus antecedentes mucho más atrás, con un chileno jesuita que vivió en el siglo XVIII, Lacunza, Manuel Lacunza. Él quería establecer él quería hablar, o estaba teorizando de que iba a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Después, cuando fueron expulsados los jesuitas del continente latinoamericano, llegó a la conclusión de que el reino de Dios no lo pueden establecer los seres humanos aquí en la tierra, Cristo mismo tiene que venir a establecerlo. De ahí va a tomar y va a beber John Derby para forjar esta doctrina premilenialista y pretribulacionista. Otra postura
es la postura post-tribulacionista, que es más antigua que la pre-tribulacionista. Sostiene que Cristo viene después de la gran tribulación. La iglesia es la que pasa por la gran tribulación. La gran tribulación es la persecución contra la iglesia. Y después que ocurra esta gran tribulación, Cristo va a venir a buscar, a establecer su gobierno, o en los amilenialistas no hay esa tribulación de 7 años. Toda la historia de la iglesia es una tribulación. Mesotribulacionista. ¿A qué se refiere mesotribulacionista o bitribulacionista? Cristo viene a mediados de la gran tribulación. Aquí en el mesotribulacionismo, también la tribulación es 7 años, 3 años y medio de paz, 3 años y medio después de gran tribulación. En los primeros 3 años de paz, 3 años y medio de paz, la iglesia está presente. Y la iglesia es quitada, arrebatada, inmediatamente antes de que comience la gran tribulación. Es decir, a la mitad de la tribulación. El otro punto de vista de la venida del Señor es del rapto parcial. ¿Qué sostiene este grupo? Sostienen que los creyentes maduros, aquellos que estén vigilando, serán arrebatados, mientras que los otros creyentes pasarán la tribulación, aquellos que no estaban vigilando, que estaban dormidos. Las vírgenes insensatas serán las que son iglesias, pero se van a quedar a la gran tribulación. Van a tener que sufrir los castigos de la ira de Dios sobre los incrédulos y sobre las naciones. Los cristianos más santos irán, los cristianos menos santos y más pecadores, más carnales se quedarán. Es lo que sostiene este punto de vista. Los que, a ver, ¿qué puede ser? Los que estaban orando, haciendo sus devocionales, o leyendo la Biblia, o en la iglesia, o en una media vigilia, por ejemplo, una vigilia completa, o estaban predicando al aire libre, supongamos, y Cristo viene, ellos irán. Pero los que estaban, ¿qué puede ser? Trabajando, por ejemplo, de vacaciones, en la playa, ¿no? Esos cristianos se van a quedar. Es el punto de vista del rapto parcial. Algunos cristianos, es decir, los más consagrados, los más santos, los más puros, esos irán. Y los carnales, todo eso se quedará. Bueno, cuando estoy empleando en términos carnales, eh, como lo concebimos nosotros, es decir, el que se afanó en el trabajo o salió de vacaciones, por ejemplo. Hermano, Sí, hermana Danay. hace años escuché una prédica del pastor Macías y él decía que eh, los creyentes que estaban a cuentas con Dios se iban a ir en el arrebatamiento y los que no iban a alcanzar la salvación en la tribulación perdiendo la cabeza. Ya. ¿Esa enseñanza sería de, del rapto parcial o no? Al parecer, ¿ah? Al parecer, sí. Los que están a cuenta, esos se van, y los que no están a cuenta, no se van. Los que se arrepintieron, esos se fueron, y los que no alcanzaron a orar para arrepentirse, se quedaron por cualquier pecado. Por eso la teoría del rapto parcial, ¿ah? Existe. Y la enseñanza de los raptos múltiples. ¿Qué, qué enseña esta enseñanza? Indican que serán trasladados primero la esposa, después vendrán los amigos del esposo, luego los criados y después los invitados. Entre cualquiera de estos grupos nos encontramos nosotros. Algunos son la esposa, otros los amigos, otros son los criados y otros son los invitados. Pero se van por grupos. No es un solo arrebatamiento, sino que son varios arrebatamientos. Harto, ¿ah? La ¿Quién enseña imaginación. eso? ¿Sí? ¿Quién, por ejemplo, usted no conoce a alguien que enseñe eso? ¿Sabe No, algún nunca lo he predicador? escuchado. Nunca lo he escuchado. Ya. No lo he Pero escuchado pero es una enseñanza de aquí de más del sector de Latinoamérica, ¿no? O más en de Estados Unidos. Estados Unidos. Sí. Suena Y, como alegórico, ¿no, hermano? y ojalá que un hermano nuestro no lo traiga de Estados Unidos a predicar acá, a Chile o a Ojalá América que no, Latina, o que no lo escuche, claro. que no lo va a repetir. Muy bien. Pero parece que fuera alegórico así, efectivamente, hermano Danay, o hermano Danay, no sé quién, hermano Danay parece. Parece que él emplea el método alegórico ahí. La esposa, los amigos del esposo, los criados, los invitados. Sí, está definitivamente empleando el método alegórico.
Son varias interpretaciones, mis hermanos, ¿ah? Muy originales algunos. En una oportunidad, cuando estaba trabajando en la Liga Bíblica en Temuco, un hermano se acercó y me dijo, ¿usted sabía que ya Cristo vino en el año 1967? Esa fue la fecha, parece que exacta que me dijo. Y, y dio una fecha también no recuerdo exactamente la fecha. Me dijo, en tal fecha del año 1967 ya vino. Y yo le dije, ¿cómo no resucitaron los muertos? Y no se estableció el gobierno milenial. Ah, me dijo, eso es lo que no leen bien la Biblia. Eso es lo que pasa cuando no se lee bien la Biblia, me dijo el hermano. Porque en esa época vino con voz de mando. Y después vendrá con voz de arcángel. Y ya está a punto de venir con voz de arcángel. Y después vendrá con trompeta de Dios. Sí, fue lo que me había comentado. Pero hay varios. No estaba escrito, pero él lo mencionó. Estos son los Como les pasó susanes. a los, claro, a los adventistas igual les pasó, po. Ellos igual le pusieron fecha en el 1844 y después como fue catalogado como el gran fiasco, Sí, dijeron, no es que de ahí empezó el juicio investigador, sí, aludiendo a que el Señor entró al día de la expiación, aludiendo al día de la expiación. al lugar Eh, santísimo. claro. Así que está investigando a ver quién está a cuenta y quién no. Mm. ¿Conoce bien esa teoría, doctor Marco? ¿Usted no ha conversado tiene algunos amigos adventistas o no? ¿Familiares adventistas? Sí, sí he conversado con algunos. De hecho, Ah, ok, tengo libros de ellos para conocer un poco más acerca de la doctrina adventista y algunos puntos de ellos. correcto. En general, las doctrinas se parecen mucho a las nuestras, pero ahí Mm, distan en cuanto a ese punto, el juicio investigador y mm. bueno, el sábado El también, día sábado y la escatología son diferentes. Los claro. otros son la misma. Son Los protestantes evangélicos. testigos, los testigos de Jehová dieron una fecha igual que decían que en 1914 a venir, iba a ser la segunda venida. Mm. Y no sé en qué, en Estados Unidos parece que fue que construyeron una tremenda casa con una piscina para recibir al Señor. Y resulta que llegó la fecha y obviamente no vino el Señor y se quedaron con la casa ella. Y después dijeron que no, que esa fecha iba a aparecer otra, y era el comienzo de otra época para la iglesia, algo así. Ah, ok. Ya. Tiempo Bien. atrás me acuerdo que estuve leyendo unos libros adventistas del séptimo día, pero yo pensé que eran libros cristianos evangélicos, porque la doctrina Mm, es muy parecida a la de nosotros. mm, Pero de repente vi unos personajes, o nombraban a una tal Elena de White, y sí. yo decía, ¿quién será esa que nunca la había leído en la Biblia? Y después me di cuenta que eran libros adventistas, pero yo creía que eran libros cristianos evangélicos, y yo lo estaba Mm, leyendo como libros cristianos. correcto. Muy bien. Bueno, así es la escatología. ¿Eh? En la época de intertestamentaria, con respecto a la primera venida de Cristo, habían también muchas interpretaciones. Y ninguna de estas interpretaciones fue acertada. Ninguna. Algunas se le parecían, pero ninguna fue acertada. Todos dependían del texto bíblico. Y por eso que en lo que podemos aprender de eso es que en toda nuestra punto de vista hay que ser cuidadoso y amoroso igual con los que difieren en cuanto a nuestras escatologías. Porque aquí sí puede haber diferencias legítimas en la escatología. Aquí ninguno hereje, antibíblico, deshonesto, malintencionado. Acá no, en escatología definitivamente no. Coinciden en los elementos generales. La segunda, Cristo bien, habrá un juicio, infierno, resurrección, estado eterno. Ahí coincidimos todos. Pero en los datos específicos, cómo es que se va a llevar a cabo cada uno de estos procesos, ahí está la diferencia. Bueno, acá están algunos esquemas que preparé. Este es el enfoque de la gran tribulación el punto de vista post-tribulacionista.
No, este es el enfoque después de la gran tribulación, post-tribulacionista. El enfoque después de la gran tribulación, post-tribulacionista. Nos encontramos nosotros en la edad de la iglesia, después viene 7 años de la gran tribulación, aquí coincide, son 7 años de la gran tribulación, separado por 3 años y medio de paz después de la gran tribulación. Acá se manifiesta el anticristo a la mitad de la semana de la gran tribulación. Cristo viene acá. Aquí los adventistas igual están de acuerdo. Cristo viene aquí. Y, y esta aparición gloriosa, Epifanía, Arpaso, Apocalipsis, todo, parusía, son todos sinónimos para referirse a este evento. Puede denominarse arrebatamiento, manifestación gloriosa o segunda venida. Se refiere a un solo y único evento. Cristo viene acá con su iglesia a establecer su gobierno por 1000 años, pero después de la gran tribulación. Perdón, con los santos, no es la iglesia, porque la iglesia ha pasado por la gran tribulación. Desde el punto de vista post-tribulacionista. El Profesor, enfoque, sí, hermano lo- Boris, los que sostienen el post-tribulacionismo, entonces dicen que los santos son los ángeles. Cuando tendría que dice, ser así, tendría que ser así, necesariamente tendría que ser así. Los santos se refieren a los ángeles, mm, claro, no a la iglesia. porque claro, porque se dicen que en la iglesia, entonces, cuando pasaron arriba, si viene con Jesús, Mm, entonces en algún momento tuvieron que irse con Jesús. mm, exacto. No, acá lo interpretan lo más probable como los ángeles. Y parece que sí, porque el, el Samuel Premillo defiende esa postura. Dice, los ángeles siempre se utiliza ángelos para referirse a los ángeles. Y agios, santo, siempre se utiliza para referirse a, a los creyentes. Y a veces dice santos ángeles, es ángelos agios, juntos. Pero acá dice, y vendrá junto a sus santos, no santos ángeles, no está junto. Por lo tanto, la conclusión a la cual llega Samuel Premillo, muy convincente, dice, acá se refiere a los santos, es decir, a los creyentes, y no a los ángeles, a los ángeles, porque sería poco frecuentemente usado en la escritura para referirse santos a los ángeles en el Nuevo Testamento, porque prevalece la idea de agio, santo, siempre a los creyentes. Si él está diciendo eso es porque está refutando, tratando de argumentar contra este punto de vista post-tribulacionista. Porque Samuel Pérez Millo, siguiendo a su maestro, a su mentor Francisco La Cueva, pre-tribulacionista, absolutamente, pre-tribulacionista, pre-milenarista. En el arrebatamiento parcial, son varios arrebatamientos, ¿eh? Hay son varios grupos, y todos pasan por el tribunal de Cristo, la boda del Cordero, y después todos regresan al final de la gran tribulación. Aquí la iglesia es arrebatada, pero en distintos momentos, varios grupos, y después vienen todos a establecer el milenio por 1000 años. El enfoque del arrebatamiento mediado de la gran tribulación. La iglesia es arrebatada acá, a mitad de la gran tribulación. Pasan por la tribulación, pero no por la gran tribulación. Y después vienen, después de los 3 años y medio, a establecer el gobierno por 1000 años. Este es el enfoque ante la gran tribulación. Primero, la iglesia es arrebatada, viene en el aire. Luego viene el tribunal de Cristo, después la boda del Cordero, y después la manifestación gloriosa. Y viene Cristo a establecer juntamente con su iglesia, aquí vienen con su santo, con los ángeles, con los cristianos convertidos, transformados, a establecer el gobierno milenial. Es que la tierra, 7 años de tribulación, divididos por 3 años y medio de paz y 3 años y medio de gran tribulación.
Con respecto a tantas posturas, tantos enfoques acerca del arrebatamiento o la segunda venida con respecto a la tribulación, Francisco La Cueva advierte, dice: por encima de todas estas opiniones debe reinar el amor, vínculo perfecto. Teólogos de las diversas opiniones están de acuerdo en esto. Debe prevalecer esta afirmación teórica sobre el odio teológico, especie muy antigua en la historia del cristianismo. Hay también un odio teológico, y se puede ver o apreciar el odio teológico en los discursos, en la forma de referirse a los otros que tienen diversas opiniones teológicas. No solamente temas escatológicos, sino temas de arminianismo, calvinismo, por ejemplo. Se manifiesta en el discurso ese odio teológico. Ya. Ahora nos vamos con los juicios. Eso era el arrebatamiento, varios puntos de vista: pre-tribulacionista, mesotribulacionista, post-tribulacionista, rapto parcial, raptos múltiples. Después de esos diversos puntos de vista, bueno, no le pregunté cuál era su punto de vista, mis hermanos, acerca de la segunda venida de Cristo en torno a la gran tribulación. ¿Cuál es la que usted más adscribe o la que más certeza tiene de lo que podría ser correcta de las distintas teorías? Pre-tribulacionismo, mesotribulacionismo, post-tribulacionismo, rapto múltiple, rapto parcial. O la que más ha escuchado en su iglesia. Bueno, en mi caso, yo soy de la postura pre-tribulacionista. Esa, por ende, y también la que adscribe también la iglesia a la cual represento, por tanto, así que, pero también es mi postura, como Bueno, tal. perfecto, doctor Marcos. Yo la verdad, hermano, es que las otras posturas ni las había escuchado, así que, pero sí, el pretribulacionista aún. Muy bien, hermano Ricardo. Yo Bueno, también, profe, yo siempre he adherido y la que me hace más sentido en todo el Nuevo Testamento es la postura pretribulacionista, porque el tiempo de la tribulación, o sea, a ver, hay varios factores. Por ejemplo, en la profecía de Daniel de las 70 semanas, ¿Mm? eh, Dios siempre ha tratado con el pueblo de Israel y nosotros los gentiles somos simplemente un paréntesis que Dios hizo toda la historia toda la historia, ¿cómo le diste? Escatológica, por así decirlo. Muchos teólogos hablan del tiempo de los gentiles, ¿Mm? y este tiempo de los gentiles, como le dice, es un paréntesis que se cierra con el arrebatamiento, y postulan que las primeras 69 semanas, o sea, se han cumplido 69 semanas de la profecía de Daniel de las 70, o sea, falta una semana. Esa semana se cumple con el tiempo de la gran tribulación, que es un periodo de 7 años, porque hay un principio que dice que es una semana por año. Actualmente no me acuerdo los versículos que dan esa interpretación, pero está en la Biblia. Y la profecía de las 70 semanas se refiere solamente al pueblo de Israel. Entonces, la iglesia no tiene nada que hacer no tiene nada que hacer, digamos, en ese tiempo, porque no es el tiempo de la iglesia, es el tiempo donde Dios trata ya con la nación de Israel, meramente. Y también hay en un texto en Apocalipsis 3:10 que dice: por cuanto has obedecido mi mandamiento de ser perseverante, yo también te protegeré de la hora de la prueba, la cual vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba cuanto habitas en la tierra. Bueno, esta hora de la prueba también se refiere a la gran tribulación, este periodo de 7 años, y la palabra dice a la iglesia de Filadelfia que te va a proteger de esta hora de la prueba. ¿Mm? Entonces, eh, ahí se ve que la iglesia se libra de todo el periodo de la gran tribulación, no de los 3 años y medio, ni al final, como lo plantea el post
tribulacionismo. Mm. Y bueno, hay hartos versículos que señalan que la iglesia es sacada antes de la tribulación. Primera Tesalonicenses 1:10, Romanos 5:9. Y hay muchos otros versículos ya que son más los que respaldan la postura pretribulacionista, que por tiempo no podría mencionarla ni podría hablar más de esto. Perfecto, Pero hermano. eso más que nada, a grandes rasgos esto es. Muy bien. Perfecto. Continuemos entonces, mis hermanos, ahora con los juicios divinos. Eso es lo que vamos a ver ahora, los juicios divinos. Estamos bien a la hora, excelente. El, el tribunal de Jesucristo, o el tribunal de Cristo. ¿Cuál es la necesidad del juicio escatológico al creyente? Para que nuestro estado espiritual y moral sea manifestado públicamente. Esa es una de las razones. Los pecados serán revelados, pero como pecados perdonados. Eso dice, yo estoy anotando acá lo que dicen diversos autores. Luis Berco dice esto. Yo no sé si ustedes estarán de acuerdo o no con lo que dice Luis Berco en esta parte. Los pecados serán revelados, pero como pecados perdonados. Todos los pecados se darán a conocer en, en el tribunal de Cristo. Pero, y los pecados perdonados como pecados perdonados, y los que no se alcanzaron a arrepentir de sus pecados como pecados no confesados, que no están perdonados, no se alcanzaron a perdonar. Pero todos los creyentes están ahí en el tribunal de Cristo. Y, y se darán a conocer todos los pecados, hermanos. Yo no sé si estarán de acuerdo con ese punto de vista. Por lo menos personalmente, lo que él señala, este autor, solamente lo he leído de él, ¿ah? Quizá otro autor también lo menciona, pero solamente lo he leído de Luis Barco. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Será así? ¿Los pecados en el tribunal de Cristo serán dados a conocer todos los pecados de los creyentes? Algunos como pecados perdonados y los otros como pecados que no alcanzaron a perdonarse. Yo opino, mi hermano Pablito, que dado que el estándar para juzgar al Señor, al creyente, es la fidelidad, ¿Mm? eh, yo creo que no es que vaya a sacar los pecados, porque también se choca con aquellos textos que hablan de que Dios ya llevó nuestra culpa y también se olvidó de ella, entonces no tiene ahí conflicto con eso. Sí. Entonces, dado que es la fidelidad, eh, yo creo que tiene que ver más con la obra del creyente en su fidelidad en los negocios del Señor. Mm. Cuán fiel fue en su obra, cuán fiel también fue en su edificación espiritual, en su trabajo, en su construcción, que también coincide con lo que dice Pablo, diciendo que somos como una edificación. Entonces yo creo que tiene que ver más con la obra de la preocupación espiritual y con la labor en los negocios del Señor. Yo creo que ahí está el punto de lo que Dios va a revelar ese día, sea bueno o sea malo, eh, Exacto. nuestro trabajo. Perfecto. Y para probar las obras también de los creyentes, recompensarles públicamente. Es decir, las motivaciones por las cuales cada uno de los creyentes sirvió. ¿Cuál fue la motivación por la cual sirvió aquí en la tierra? El apóstol Pablo dice, muchos son los que predican, y bueno, se está refiriendo a sus enemigos, dice, por contienda, por vanagloria. Puede ser también, siguiendo esa misma línea de argumento del apóstol Pablo, por competencia también. Muchas razones que son motivaciones indignas para servir. Pero de todas formas, el apóstol Pablo dice, de todas formas, el Cristo es predicado y eso es lo que le interesa. No está muy preocupado cuáles son las intenciones por las cuales se predica Cristo. De todas formas, Cristo es predicado, dice Pablo. También acá no sabemos cuáles sean las motivaciones por las cuales sirven los creyentes. Lo importante es que se sirva, se trabaje.
pero el Señor lo sabe y eso lo dará a conocer en el tribunal de Cristo, las motivaciones por las cuales se sirvió. Los que sirvieron al Señor por motivos dignos serán recompensados, los que no, no serán recompensados. ¿Qué juzgará el Señor en el tribunal de Cristo? Toda palabra ociosa, uy, terrible, ¿eh? Toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, de esa daremos cuenta en el día del juicio. Increíble, ¿eh? El cuidado que hay que tener para abrir la boca, no hablar, no hablar apresuradamente, ¿eh? Cada palabra ociosa. ¿A quién podría referirse palabra ociosa, mis hermanos? Hermano Ricardo, hermano Boris, hermano Juan, hermana Danay, hermana Belén, hermano Claudio. ¿A qué podría referirse? ¿A quién más tengo por acá? Esa palabra ociosa. ¿Me podría dar algún ejemplo de la palabra ociosa? Hermano José también. ¿Qué ejemplo me podrían dar de esa palabra, de lo que podría ser esa palabra ociosa? Puede ser cuando uno dice cosas sin pensarlo, o sea, cuando uno dice cosas, por ejemplo, no sé, ofender a alguien sin medir las consecuencias, algo así. Muy bien. Algo cuando Palabras uno, ofensivas, perfecto. claro, cuando uno dice algo sin medir ninguna consecuencia, palabras Mm, ociosas, o sea, que uno no pensó antes de decir algo y a correcto. raíz de eso causó algún daño a alguien. Mm, muy bien. Yo creo que por Eso ahí puede ser. puede ser buen ejemplo. No sé quién más tendrá ejemplos de palabra ociosa. Una, Eh, sí, hermana no, Belén. no, no, es que iba a decir que busqué el versículo y bueno, del contexto nos dice que el Señor estaba hablando de las personas que sacan de su corazón y hablan. Entonces, palabra ociosa podría ser todo lo que la persona produce del corazón, sea Mm, bueno o, bueno, en este caso malo, mm, y que por ello vamos a ser juzgados. correcto. Oh, Mira, la nueva traducción viviente dice, te das cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. muy bien. Inútil, ¿no? Inútil, Ocioso. A lo mejor, correcto. Inútil. Palabra inútil, ociosa. Que no edificó, hermano José. O sea, que yo creo que no tiene un fin determinado al momento de hablar, yo creo. Muy bien, hermano José. Que no, no edifica, claro. Que no, no glorifica a Dios. Una, una grosería, insolencia. Es muy extraño para mí que un creyente pronuncie insolencia, pero, pero yo he escuchado testimonios de un pastor fue a ver a su ovejita, miembro de su iglesia. Era mecánico y estaba trabajando con su hijo, estaba debajo del auto y, y estaba gritándole al hijo insolencia, improperio, pero terrible. Le está diciendo que le pasaran, no sé, alguna herramienta con grosería. Y le pasaban la herramienta, y después le pedía otra y allá le pasaban la otra. Era el pastor el que le estaba pasando la herramienta. Y después cuando salió debajo del vehículo, le dijo, ah, mi pastor, le dijo, no sabía que era usted mi pastor, disculpe, no, todavía no he podido superar esto, decía el hermano. Pero es muy extraño que un creyente emplee grosería. Por lo menos para mí es extraño, no lo he visto en esos casos. Pero podría referirse a eso también. Chismes, el juzgar precipitadamente, podría ser alguna cosa irreverente, igualmente, algo profano, eh, no blasfemia, porque blasfemia es un pecado imperdonable.
pero pecado de todas formas, algo que es considerado como pecado. El carácter de los creyentes serán juzgados también. Los actos secretos que están en la mente, que no se exhiben, pecados que están ocultos, invisibles, que no son pecados escandalosos, eh, y que se pueden camuflar de espiritualidad, como el orgullo espiritual, por ejemplo, que, que se camufla muy bien, se puede camuflar o adornar, barnizar de piedad. Las intenciones con las cuales se sirvió las labores para edificar el reino de Dios. Uy, la falta de amor, miren hermano, en Colosenses capítulo 3. En otro texto bíblico dice que nuestra deuda es el amor. Debemos al mundo amor. Es una deuda que nunca vamos a poder pagar. También la falta de amor, seremos juzgados por eso, por falta de amor. Dios nos tenga misericordia en el tribunal de Cristo, ¿ah? Porque todos vamos a ser juzgados por todo esto, hermano. El carácter, actos secretos, las intenciones, palabras, falta de amor. Que el Señor nos dé más amor al prójimo, a nuestros hermanos también. Porque en definitiva el cristianismo se identifica, se define no tanto por la ortodoxia, por la doctrina correcta que adscribe, si tiene una buena ortodoxia, buena doctrina, buen dogma. Se define por la intensidad, la capacidad de amar que tiene hacia sus prójimos, hacia todo el mundo. En esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Amar a vuestros enemigos, mandamientos fundamentales, los más básicos. De ahí se origina todas las prácticas cristianas, el amor a Dios y el amor al prójimo. Seremos juzgados Profe, por la falta de amor que tengamos. Sí, hermano José. ¿me podría decir, por ejemplo, un ejemplo de donde dice las labores para edificar el reino de Dios? A ver, leamos el texto. Sí. Aquí tengo la Reina Valera, 1960, capítulo 3, verso 13. Capítulo 3, verso 3. Y la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la va a probar. Si permanece la obra de alguno, que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si él mismo será salvo aunque así como por fuego. Bueno, eso mm, más adelante, a ver. Mm, Voy a leer los textos más adelante. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que si el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y el otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. ¿De qué? La pregunta era de un ejemplo de la labor, ¿cierto? De la labor es para edificar el reino. Esa era la Sí. pregunta. ¿Cuál podría ser aquí, hermano, de acuerdo a ese texto bíblico, un ejemplo de una labor para edificar el reino? Una labor. Una labor o, sí, una obra. Aquí dice la labor o la obra también. ¿Qué más dice? Y esos son los términos que se utilizan. ¿Algún ejemplo, mis hermanos, de ese pasaje bíblico, de una labor, una obra para edificar el reino de Dios?
cuyo fundamento es Cristo Jesús, es el fundamento. Anteriormente dije, Apolo regó, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿De qué está hablando ahí el apóstol? Dedicar, bueno, de la... ah, Hermano Ricardo. ya. sí, predicar, discipular, Muy bien. pienso que sí. Predicar, discipular, hermano Boris. Bueno, yo iba a decir prácticamente lo mismo, hacer el área del evangelismo, la gran comisión, digamos. Porque Exactamente. uno el que evangeliza Correcto, y otro el que discipula. correcto, Entonces, el que evangeliza es el que siembra y el que hace discipulado es el que riega. correcto. Complementa lo que hizo el evangelista, digamos. Y después vienen los maestros, los que fundamentan la doctrina, establecen la doctrina. Claro, También a están eso los me profetas. refería. Los Ah, profetas también vienen, estamos en la época del siglo segundo, primero. Los profetas, los pastores, y así, a los presbíteros, los diáconos, todos ellos están contribuyendo, trabajando en esta obra de la edificación del reino de Dios. Y ahora, en la actualidad, los predicadores, los evangelizadores, los profesores de escuela dominical, los escritores, los exégetas, los teólogos, los pastores, los obispos, los misioneros, y en fin, todo lo que de alguna u otra manera los coristas o los salmistas, no sé cómo le llaman, en las otras iglesias, los levitas parece que llaman. No sé qué otro término tienen los hermanos, los que se dedican a la música, parte de la música. Los salmistas parece que. Los adoradores. Adoradores, ya hermano Ricardo, los adoradores. mm, Los alabancers porque ese también le término llaman. Ah, ya. me Los estaba acordando, ministros de profe. alabanza. Ministro de Ministro de Alabanza. Alabanza. Oye, todos Me ellos estaba están. acordando, profe. Sí, Ah, adelante, hermano me Boris. estaba acordando, profe, de ese versículo que dice que yo regué, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. En la Biblia del Cántaro, de Cipriano de Valera, él ¿Ya? pone una imagen, una imagen de la portada, Ah, pone ok. la imagen de la portada con un hombre regando y el otro, un hombre sembrando y el otro regando. Mm. Y aluden a ese versículo. Está en la parte lateral del No, no, en verso la bíblico, ¿no? portada. Ah, en la No, no, portada. en la traducción que hizo Cipriano de Valera, o sea, la Ya. revisión que hizo de Ah, mire, 1602. vea. Porque Wow, recordemos ya. que la Biblia del oso trae una Un figura de un oso. osito tratando Sí, de alcanzar un panal de miel. Eso es la correcto. portada de la Biblia. Mm. Bueno, Cipriano de Valera en la Biblia del Cántaro, en la revisión que hizo en 1602, hace otro dibujo que es un hombre sembrando y otro regando. Perfecto. Ah, ok. Y se refiere, o sea, y hace alusión justamente a este versículo. Uno Claro, regó, Apolo, o sea, uno sembró, Apolo regó, más el correcto. crecimiento lo ha dado Dios. Exactamente. Perfecto. Hermano José, respondimos las preguntas, ¿verdad? Perfecto, sí. Muy bien, hermano José. Perfecto. La falta de amor. Estamos ahí, la falta de amor. ¿Eh? El Señor nos dé más amor. Dios misericordioso, ten compasión, misericordia de nosotros, porque nos falta amor a la humanidad, al prójimo, a los inconversos. Las buenas acciones, buenas obras, también será lo otro que se va a juzgar. La cantidad de las obras que nosotros hemos hecho, cuáles fueron las razones por las cuales obramos. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hicimos, eso ya constituye un pecado de omisión, Señor. También seremos juzgados por lo que nosotros no hicimos y por lo que hicimos. Las buenas obras muy importante porque tiene que ver con el juicio final. Es un criterio que se empleará tanto para el tribunal de Cristo como para el juicio final. El tribunal de Cristo, las recompensas, ¿cuáles son estas recompensas? Se menciona en Tesalonicenses la corona de justicia. Puede referirse a la corona de justicia algo metafórico, ¿eh? Para indicar que esta persona se comportó justamente aquí en la tierra. Eh, Aprobación divina, yo creo que esa es la más extraordinaria que puede recibir un ser humano, ¿eh?
tareas y autoridades. También, lo más probable en esta parábola, de a que mucho se le dio, más se le mandará. Hay una parábola que habla acerca de las más tareas y más autoridades en el mundo venidero. Recompensas varias. El aspecto práctico del día del Señor nos estimula a perfeccionarnos a nosotros en el temor de Dios. El que cree en esto se santifica a sí mismo, muy importante, porque es un estímulo para la santificación. Nos hace llevar una vida de oración también, importante la oración, para estar preparado para la venida de nuestro Señor. Incentiva a producir las buenas obras, porque son criterios que Dios va a utilizar para el juicio final. Esto es el tribunal de Cristo, entonces, el aspecto práctico del día del Señor y las recompensas varias. La recompensa en el tribunal de Cristo. La escatología es importante, como estamos viendo aquí, mis hermanos, porque el punto de vista que nosotros tengamos con respecto a los acontecimientos finales determina la conducta que nosotros vamos a tener aquí en la tierra. Cuando veamos la próxima semana el milenio, y de hecho esta es la penúltima clase, y ya la próxima semana finalizamos, vamos a ver el milenio. Ahí nos damos cuenta que de acuerdo al punto de vista que uno tenga del milenio, va a actuar de una determinada manera. Y acá también con la segunda venida de Cristo, de acuerdo a lo que se crea, va a actuar de una determinada manera en la vida práctica, en la vida cristiana. Perfecto. Hemos finalizado entonces. Profesor, antes de Sí, que hermano finalicemos, Boris. quería preguntarle, mira, hubieron hartas cosas que no alcancé a apuntar, o sea, iba pasando muy rápido las diapositivas. Que esta clase de aquí era grabada, ¿no es cierto? Sí, claro, todas quedan grabadas. Ya. Y envío las ¿Y presentaciones qué, en PowerPoint a los correos electrónicos también. ya. ¿Qué clase esta? ¿La 9, la 10, la Esta es la de teología clase, sistemática? clase 15 y la clase 16. A su correo debe haberle llegado, mi hermano Boris, todas las clases. Debe tenerlo usted en alguna parte, para si tiene correo, porque si se conecta, se ha Ah, conectado por medio del correo. Y claro. yo cuando finaliza la clase, envío siempre las presentaciones en PowerPoint. Y las presentaciones en PowerPoint se las envío no bloqueadas con PDF, sino en PowerPoint con los contenidos, con mis apuntes personales que están debajo de la diapositiva. Le comparto todo el trabajo que he realizado en esta materia. Ya. No me hago problema con respecto a eso de ser cuidadoso, después si van a utilizar los PowerPoint en su iglesia, va a desmotivar a los futuros estudiantes al Instituto Bíblico, porque lo que están viendo acá ya lo han visto. No estoy tan preocupado por eso. Y De de hecho, me hecho, gustaría que lo trabajaran en su iglesia, lo que estamos viendo acá, porque yo todos los años voy corrigiendo, ampliando, modificando la presentación, así que no estoy preocupado. Me interesa más que los hermanos lo compartan ustedes en sus iglesias y lo trabajen, lo que vemos acá, lo compartan con los hermanos. Sí, hermano sí, José. profes, se agradece que ponga su apunte personal porque, por ejemplo, X motivo de repente uno tiene que salir antes de la clase y uno ve el PPT y ahí sale como harta explicación, entonces se agradece en ese sentido. Que la pura PPT en bruto, digamos. Correcto, sí. Profe, Exacto. ¿y los PowerPoint igual están ahí en las clases que manda por correo? ¿O de aparte? Sí, pues, están ahí, Igual están están todos. ahí. Sí, sí. Ya, Pero usted no tiene perfecto. computador, ¿verdad? ¿O sí? ¿Ya tiene ya? Sí, sí tengo computador. Ah, entonces, hermano, descárguelo. Todos los correos los descarga y hace una carpeta, Teología Sistemática 3. Y todas las clases que yo se lo envío, lo guarda en esa carpeta. Todas las clases que veamos. Una clase de teología, de Pentateuco, sinóptico, hechos. Va armando carpeta y después todas las clases lo va guardando ahí. Ya, perfecto. Muy bien. Vamos a finalizar entonces con una oración a nuestro Señor. Hermana Belén, por favor, nos dirigen una oración para concluir la clase de hoy día.